Hey, qué pedo, rookies, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro podcast de su gustada sección, Experimentados. Para todos aquellos que están viendo el video podrán notar con quién estamos. Para aquellos que nos escuchan, espérenme tantito porque lo mejor va al final. Pero bueno, como saben, siempre me encuentro con Gabo. ¿Cómo estás, amigo? Muy contento, hermano, la verdad, muy feliz de que tengamos este personaje muy importante del fútbol aquí. Y pues me recuerda a mi infancia, ya hablaremos de eso, pero fue la primera vez que vi a literal unos niños ser campeones y de ahí dije, sí, sí se puede. Pero contentísimo, hermano, la verdad. Qué bueno, hermano. Y del otro lado, saben que siempre se encuentra Andrés el 10. ¿Cómo estás, ¿Qué onda, mis hermano? rookies? Bien, hermano, igual, contento por las puertas que se nos están abriendo. Agradecido también por aceptar la invitación y que estés acá sentado con nosotros. Pues nada, vamos a darle, hermano. ¿Tú cómo estás? Yo excelentemente bien, pero no venimos a hablar de nosotros. Tengo a mi lado izquierdo a un campeón mundial sub-17, ídolo de toda la afición del azul, una carrera implacable dentro de la primera división y pues ahorita haciendo otras cuestiones ahí alrededor del fútbol. Don César Villaluz, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, muy bien. Primero, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio y aquí un gusto poder convivir con ustedes. Qué bueno, mi César. Mira, yo quiero hacer un recorrido ahí por tu carrera. Corrígeme si estoy mal. Creciste en La Guerrero. Ujú. ¿Cómo fue tu acercamiento ahí con un balón? ¿Qué te acercaste a un balón? ¿Qué es lo primero que recuerdas de tú con un balón? Pues, pues mi familia, por parte de mi papá, siempre fue futbolera. Mis tíos, mis primos, siempre les gustó el fútbol. Mi papá le gustó el fútbol. Entonces, pues prácticamente él cuando iba a jugar me llevaba y en el principio, pues me gustaba mucho. Después, como no había equipos de mi categoría, me metía con mis primos, que eran como 5 años más grandes que yo, pero nada más me llevaban a la foto y me sacaban. Y me sacaban. Entonces, eso como que me puso triste y llegó un rato que ya no me gustaba el fútbol, ya no quería ir, iba mi papá y pues no quería y lloraba y no iba y me agarraba mi mamá, pero era yo creo por eso, porque no me dejaban jugar. Después cuando hicieron un equipo de mi categoría, pues empecé a jugar, ya metí un gol y escuché como los ruidos, como todo y me volvió a llamar la atención y de ahí ya fue que se me dio el fútbol y era como que algo que pues me decía, no, pues está un juguete o un balón. Ah, no, pues el balón, o sea, para todo era el balón y ya fue algo que me apasionó desde pequeño. Ok, Ok. Ok, hermano. Y ¿esto que como a qué edad fue más o menos? Pues ahí como desde los 3 4 años. O sea, tengo una foto todavía que traía el pañal y estaba así. O sea, entre lo que yo me acuerdo, ¿no? Ya así me acuerdo de esa vez que me sacaron. O sea, que fui y el árbitro me sacó de la cancha. Esa vez sí me acuerdo. Y después ya como a los 5 o 6 años que ya empecé como a jugar ya en un equipo, pues ya me acuerdo más de todo eso, ¿no? Y del equipo, y de cómo jugaba, en dónde jugaba, todo. hermano, ¿cómo fue que te empezaste a acercar ahí al fútbol? ¿Quién te lleva a Cruz Azul principalmente? ¿Cómo se dio todo ese proceso para que te acercaran, al menos a la cantera, ¿no? Pues en la primaria, pues hacían pues casi siempre torneos de fútbol y pues era como de todos los grados, ¿no? Entonces me acuerdo íbamos como segundo, tercero y jugábamos contra primero, segundo, sexto. Pues prácticamente los que iban en mi salón pues jugábamos en un equipo los fines de semana. Entonces ya cuando jugábamos ahí pues era el mismo equipo y jugábamos y nos iba bien en el torneo. Siempre jugábamos como la final y ya jugábamos contra los de sexto. Entonces el maestro de educación física pues me vio y me dijo, oye, juegas bien, dile a tu papá que trabajo en una filial de Cruz Azul, que te lleve para que entrenes allá y todo. Todavía ahí en esa escuela, en la primaria, nos tocó ir a jugar el futbolito Bimbo, el famoso futbolito Bimbo. Sí, sí. Y pues en lo personal me fue bien, quedé campeón goleador y me dieron el reconocimiento del mejor delantero y llegamos a la final y perdimos la final. Pero de ahí pues ya mi papá me llevó, fuimos a una filial y de ahí es como empiezo a ir a Cruz Azul, pero a una escuelita. Oye, César, y justo ahí estuvimos investigando. Empezaste como delantero.
luego te retrasan un poquillo. ¿Cómo es que, por qué deciden retrasarte primero? ¿Quién fue el que toma la decisión? ¿Cómo te sentiste cuando hubo ese cambio de posición? Sí, o sea, yo de chiquito era centro delantero, goleador. Goleador era de los que siempre punteaba en el goleo. Y pues cuando llego a Cruz Azul, ya prácticamente a la Noria, el primer interescuadras, o sea, no preguntaron así. El primer interescuadras me pusieron de lateral. De lateral, entre el que veían y todo. Ah, ok. No, pues yo estaba de lateral. Y, Sí, de- no, Te agarramos de todo el lateral, sí, adelante. yo pues terminaba jugadas y todo, tenía muchísima salida, ¿no? Pero ya de ahí nunca jugué de delantero. O sea, en todas las fuerzas básicas nunca jugué delantero, hasta con Marcarián un partido jugué de delantero, porque estaban lastimados los delanteros o expulsados y pues no había otro. Y me dice, oye, ¿juegas de delantero? Pues en donde me pongas, profe, le dije. Y fue el torneo que más goles metí en primera, o sea, pues sí tenía como gol. Pero pues de ahí, o sea, me fueron retrasando porque decían, bueno, es que no puede ser delantero porque para empezar necesitamos uno alto, uno que sea de presencia, que aguante, pues tú eres más chaparrito, llegas mejor de atrás. Entonces me fueron retrasando de volante, de media Y punta. también te gustaba hasta que ahí de tienes contención. un poco más de contacto con la bocha, ¿no? Aparte, bueno, es que ya te vas como acostumbrando porque de 9 pues sí juegas de espalda y tienes que jugar muchas veces perfilado para pues tú solito hacerte el espacio, pero ya de atrás de volante o de media punta pues llegas con todo el panorama de frente. Sí. Y más si tienes a un 9 que te aguante las pelotas o que se mueva bien, pues tienes mucha salida y ya tienes el panorama claro. Entonces pues sí me sentía mejor llegando de atrás. Ok. Sí, hermano. Y ahí, por ejemplo, dentro de todo este proceso, te toca ser convocado con la selección menor, ¿no? Con la sub-17. ¿Qué se sintió Una el que te... sub-17 histórica. El ser convocado, el principal ser convocado en una sub-17, ¿qué se siente? Pues en un principio, pues yo ni idea que existían las selecciones menores, ¿no? O sea, Yo creo que nadie en México. tú como aficionado, Sí. pues tú veías y tú dices, no, la mayor, y pues tú estabas en el proceso de fuerzas básicas y tú decías, no, pues yo le apunto a la primera división, a llegar a debutar o eso. Entonces en el camino, pues en el torneo, por los fines de semana iba Chucho, mandaba su cuerpo técnico y grababan los partidos, y ya de repente se acercaban y decían, a ver, tu nombre, tu posición, en dónde vives, y entonces ya tenían como una base de tus datos. Entonces ya te iban dando como el seguimiento cada partido, hasta que se hace la primera convocatoria y dicen, ah, bueno, pues de Cruz Azul va tal, y me toca ir a mí. Y ya cuando llegamos, pues ya Chucho te explica, bueno, este es un proceso que vamos a llegar a sub-17, va a ser la primera vez que es un proceso largo porque llegamos ahí como desde los 12, 13 años para llegar a sub-15 y luego a sub-17. Entonces ya de ahí pues es cuando te vas dando cuenta para que había selecciones menores. Yo iba en la prepa y pues yo pasaba pues las convocatorias, ¿no? Para justificar las faltas y me decían, no, ¿qué? Eso no existe, eso no existe, no, tienes que venir. Hasta que ya un prefecto pues le gustaba el fútbol y vio en el periódico, ponían, salía la lista en el periódico, no, de convocatoria, salía de convocatoria y me decía, ah, no, sí va, sí es cierto. Y ya de ahí Quítele todas las faltas, ¿no? no, medio empezaron a creer, porque tampoco, o sea, aún así, pues había profesores que no creían, o sea, pensaban que era mentira y que era por no ir, pero ya, o sea, uno también se fue dando cuenta que existe eso y después, pues, te das cuenta que eso te cambia la vida. Sí, claro. La maestra, Pedrito, hazle todos los puntos a Villaluz. Oye, hermano, y como tú dices la verdad, pues yo también, así, yo creo que como muchas personas en México, nadie sabía que existía un proceso formativo para selecciones, bueno, unas subs. Ahí, ¿qué se siente? O sea, ¿qué se siente cuando ya dices, voy al mundial? Ya estás ahí en un mundial donde hay chavos de tu edad, con la playera de México, el himno, ¿sabes? O sea, ¿cómo se vive esa sensación? Pues no magnificas todo, o sea, tú vas y vas como a la par de lo que has visto, ¿no? O sea, nunca ves más allá de lo que puede pasar, lo que es en realidad. O sea, tú ibas y pues decías, ah, bueno, pues el premundial, ¿no? Ah, no, pues ya estoy en la lista. Pero ya cuando pasa el mundial dices, no, pues el mundial, pero no te das cuenta de lo que representa un mundial. Cuando dan la lista ya para ir al mundial, pues todos como emocionados, ¿no? Ah, pues sí. Pero normalmente cuando estás en básicas, pues cada fin de año te llevan a un torneo internacional, o en Cruz Azul nos llevaban a un torneo internacional. Haz de cuenta que era como en la escuela y tú era el examen final de ese y para pasar a la siguiente categoría. Entonces, pues tú lo veías normal, tú dices, ay, es un torneo igual, que vas a ir, juegas, quedas campeón o no quedas campeón, regresas y ya no pasa nada. Y vamos y todo. Y pues igual vas, pues había prensa, no sé, uno o dos
dos reporteros, pero ya conforme vas avanzando, pues te vas dando cuenta que pues ya va haciendo más ruido, va haciendo más ruido, más afición, ya los partidos en vivo, ya te ve todo el país. Entonces, pues también yo creo que fue un boom desde antes de que quedáramos campeones, que ya no nos dejaban ver ni la tele, ni dar entrevistas, Sí, totalmente concentrados, ni ver ¿no? lo que estaba pasando en México, porque desde cuartos, o sea, fue como, ay, ahí va, ajá. Pero luego en semifinal ya fue como el boom, y en la final, pues ya, Sí, nada fue más. justo lo que decías de que casi nadie conocía las subs, y, Sí. bueno, las inferiores, y fue justo esa sub-17 la que hizo que todo México supiera la existencia de las inferiores, ¿no? Ahí yéndome al Mundial, metiste 3 goles, ¿cuál es el que más te acuerdas? ¿Por qué? ¿Cuál te gustó más? Pues los que más me gustó fue pues ahora sí en la semifinal contra Holanda, me toca meter dos, y más pues era una semifinal, era Holanda, pero creo que para mí el más importante, o sea, fue el primero porque me toca meterle a Uruguay y fue en el primer partido. Sí. Y eso como jugador pues te da mucha confianza, te libera, te suelta. Entonces pues ya los siguientes partidos pues es diferente. Entonces ese creo que nos ayudó, aparte pues sabíamos que el primer partido era muy importante porque con el primer partido o estabas casi del otro lado y si perdías estabas casi del Sí, otro sí. lado. O sea, con los dos primeros partidos ganados ya asegurabas la siguiente fase. El pase. Entonces sabíamos que el primero era el más importante. Entonces se nos da bien, a mí me da meter gol. Entonces sí fue como que liberó al equipo. Llega un partido fuerte también contra Uruguay. Sí, sí, sabíamos que era un equipo marrullero, que iba a estar pegando, que iba a estar haciendo de todo. Y todos los equipos sabemos que eran diferentes, pero acá lo que se hizo bastante bien, que se estudió a cada rival, sabíamos sus fortalezas, sus debilidades, y se aprovechó eso. Y que aparte Perfecto, pierden hermano. el último, ¿no? Para pasar de grupo lo pierden, ¿no? Nos toca contra Turquía el tercer partido, el equipo ya sabía que estaba calificado y, Hay mucha y, rotación y también, Chucho ¿no? hace rotación, dice, bueno, pues hay que darle oportunidad a que todos tengan la oportunidad de jugar y que sepan que es jugar un mundial, ¿no? Al único que no le tocó fue al portero, que el portero jugó, Sergio Arias jugó todos los partidos Sí. y de ahí pues nos toca perder. Entre las cosas malas, pues nos toca perder y ya no nos toca Brasil. Por eso nos toca hasta el otro lado. Bueno, ya está en la Sí, final. ya está la final. Y ahí pues también nos sirvió a nosotros porque el perder pues como que te da una cubetada de agua fría, ¿no? De saber que tienes que apretar y no relajarte porque te puede costar ya lo bien que empezaste un partido o un error, ya te cuesta regresar también. Sí. Y ahí hablabas de que pues Chucho agarró y literal los metió en una concentración cañona. ¿Qué recuerdas tú de algún momento emotivo del vestidor o que alguna anécdota ahí de vestidor que tú te acuerdes al estar pasando por un momento así de concentración, ¿no? Pues Chucho, aparte de, o sea, lo tenía como todo muy bien armado, tenía a su cuerpo técnico, el auxiliar que era Harlen Medina, era muy táctico, muy táctico, o sea, él te decía, haz de cuenta, te ponía el pizarrón y te decía, tú nomás te vas a mover aquí y acá, tu marca es este, para defender es este y para atacar es este. O sea, te detallaba muy bien y con Chucho era mucha motivación, era pensar en positivo, era imaginarse cosas, entonces pues él todas las noches, o sea, ya era rutina, todas las noches era pues acostarse, relajarte y empezar con la motivación y con pensar en que ibas a ganar el mundial, en que ibas a levantar la copa, en que le ibas a ganar a Brasil, o sea, él te decía, tú pon al equipo que quieras, no, pues todos queremos la final a Brasil. Entonces se cuenta que era como un sueño, que tú ya lo estabas viviendo, lo estabas viviendo, ya cuando se presenta, o sea, tú dices, bueno, esto como que ya lo viví, o sea, como que ya pasó. Ya lo visualicé. Sí, Que pero se ya da lo todo habías lo que estabas visualizado. pidiendo, ¿no? Entonces todo eso que tú decías, bueno, pues lo estás pidiendo, y él decía, es que tienes que ser muy específico. Es como si dices, bueno, quiero un carro. Bueno, pero me voy a comprar un carro. Pero la mente es tan poderosa que tienes que ser muy detallista. Bueno, sí, un carro y te va a dar un bochito, ¿no? Tú pediste un carro. No, pero yo quería un Ferrari azul, un Ferrari convertible, no sé. Todo eso le tienes que poner bien detallado. Entonces lo visualizas y eso lo trabajaba diario. Y parecía mentira, parecía juego y todo, pero conforme lo ibas haciendo, pues ibas, bueno, ya cuando es el mundial te vas dando cuenta que pues estás metido, se te van dando las cosas y cuando llegas a la final dices, bueno, esto como que ya lo viví, como que ya lo había sentido. Ya no te asombra, ¿no? El Sí. escenario. Oye, hermano, ya te quería preguntar también de que, pues bueno, yo creo que para mi gusto, ya la gente dirá, es la mejor generación que hemos visto en el fútbol mexicano. Estaba Vela, Gio, Moreno, Juárez, tú.
O sea, de verdad, Ajá. yo creo que no va a haber otra igual, al menos así como lo veo en este momento. ¿Qué se siente? ¿Tienes una anécdota con algo compartir con ellos? Y aparte van y le ponen un baile a Brasil, ¿cómo se vivió? Porque una cosa es lo que nosotros vimos en la tele, pero ustedes dentro del vestidor seguro es totalmente diferente. Cuando llegamos a la final contra Brasil, pues sabíamos que era todo o nada. O sea, ya sabíamos que se hablaba de México, que estábamos haciendo historia, pero pues podía quedar ahí o decir, bueno, pues no se van a acordar si no quedabas campeón, ¿no? Ya, los que estuvieron cerca. Entonces sabíamos que estábamos a 90 minutos de marcar esa historia y de quedar ahí con letras de oro, ¿no? Los primeros o los campeones del mundo. Entonces todos sabíamos que pues ya era todo o nada, ya no te podías guardar nada, ya pues tenías que dar el extra, estabas cansado, pues ahí se olvidaba el cansancio y ahí nuestro preparador físico pues es argentino y nos decía, mira, nosotros pues nos toca muchas eliminatorias contra los brasileños y acá si los dejas agarrar el balón, si dejas que se empiecen a crecer, que empiecen a hacer sus jugadas y todo, pues se van a crecer y ahí sí no los vamos a parar. Pero a ellos acá lo que nosotros nos ha dado es que los argentinos van y con todo, y con todo, y con todo. Entonces acá pues desde el primer minuto era, y, o sea, leal y todo, y fuerte, y en las divididas fuerte, y a lo mejor al principio era como muy pausado el partido, de que era como foul, foul, pero pues ahí es como los empezamos a detener a que no hubiera pues tanto desdoble de ellos. Después sale lastimado Anderson, que era su jugador más importante, Sí. y ya de ahí es cuando nosotros empezamos a tomar el control del partido y se vienen los goles. Lo que representa jugar una final del mundo contra Brasil, ¿no? Sí, sabíamos también eso, o sea, que ganarle a Brasil, pues iba a vestir más, sin demeritar a ningún otro equipo, que ganarle a otro equipo, Sí, porque claro. Brasil, pues por la potencia que es, porque venía siendo el último campeón sub-17, es el que más campeonatos sub-17 tenía en ese momento, Sí, claro. entonces eso, pues sabíamos que ganarle a ellos, pues nos iba a vestir más, y aparte, como dices, ¿no? El jugarle a Brasil, pues te motiva, ¿no? El estar ahí. Oye, hermano, ¿y alguna anécdota que te acuerdes del campeonato en general? Algo detrás de investidores o en la concentración. Y allí dentro de esa pregunta, ¿cómo cambia tu vida profesionalmente hablando ese mundial? Pues ahí, por ejemplo, ya después de que termina el partido, pues ya todos, no, pues vamos a festejar, ¿no? Vamos al hotel, festejamos y todo, pero pues todos éramos menores de edad. O sea, prácticamente, Sí. y en Perú, pues, no sé, eran las 8 o 9 y ya todo cerrado. O sea, prácticamente cenamos todos viendo en las pantallitas lo que estaba pasando en México, todos los programas que hicieron ahí en vivo, terminaron los programas, ya todos a dormir. Y ya al otro día, no, pues ya terminó. Al otro día, pues ya regresamos a México y ahí es donde te das cuenta lo que representó, o una parte de lo que representa, ¿no? La magnitud. Entonces dijimos, pues ya, no, regresamos al otro día, llegamos al aeropuerto y nos sacan ahora por lo que es la Terminal 2. Antes eran puros vuelos charter, puros vuelos privados. Nos sacan por ahí, nos meten a un salón y hacen la conferencia de prensa, lleno el salón. Salimos y todo lleno, lleno. O sea, nada más nos dijeron, no, pues agarren su medalla y no se los vayan a arrancar. Así hicieron un pasillito, nos subimos al turibús. Salimos al turibús y lleno, la calle así llena, llena. Nada más estaba el pasillito para que pasara el turibús y tú dices, bueno, pues qué onda, ¿no? O sea, Te está cayendo el 20 sí, de lo que, sí, lo o que sea, tú dices, lograron, bueno, ¿no? y tú dices, bueno, pero pues ya hoy, nada más es hoy el festejo y nos llevan a Los Pinos, vamos con el presidente, vamos todavía a otros programas en vivo. A mí me toca ir con Joaquín. Con Joaquín me dice, oye, ¿sabes lo que representa que Joaquín López Dóriga no dé noticias a nivel nacional y hable de fútbol nada más, Sí, siendo que no es fútbol lo que él lleva? O sea, pues tú en ese momento, pues ni idea, ¿no? Y pues ya estando ahí, pues a mí me hablan y me dicen, oye, me hablan de Cruz Azul y me dicen, oye, ¿cómo vienes? ¿Estás cansado? Dije, no, bien. Dice, ¿cómo estás para viajar mañana con el primer equipo? Están en una gira en Denver. No, pues bien, pues bien. Bueno, te presentas a las 4 de la mañana en tal lugar y vas a viajar con el primer equipo. Entonces eso pues ya es lo que, o sea, regresamos siendo otros. Ya desde ahí, pues a mí me ayudó a estar en el primer equipo más rápido, a ganarme un lugar. Pues ya regresamos siendo conocidos ya prácticamente por todo el país y parte del mundo. Entonces eso es lo que te ibas dando cuenta, porque tampoco es que dijeras, ay, pues ya me di cuenta. Conforme iban pasando los días, iban pasando y te dabas cuenta que no pasaba la euforia y no pasaba, y es conforme te vas dando cuenta que sí lograste algo muy importante.
Claro. ¿Y cómo te recibieron ahí cuando llegas con el primer equipo? ¿Así como, campeón o cada quien con sus egos de cualquier cosa? No, o sea, sí te felicitaba, pero había de todo, ¿no? Había de todo, o sea, te felicitaban y algunos más secos y todo. Y por ejemplo, a mí me decían, no, pues los jugadores que son de jerarquía y los que tienen su lugar, pues ellos te van a decir, muy bien, o échale ganas, todo. Pero los que vienen un poquito más abajo, pues Sí, eso sí Sí, te van los a, que estaban peleando, sí, ¿no? El los que te van puesto. a estar sí, te metiendo van a aquí. estar ¿Por qué? Porque pues tirando. son los que le estás peleando, Sí, sí. le estás pisando los Ujú. talones, porque si por ahí le aflojan, pues tú los vas a quitar. Entonces ahí pues es donde tú veías, bueno, porque este es diferente o esto, pero pues era parte de ella. Aparte nosotros íbamos muy chavos, o sea, a comparación de lo que era Cruz Azul no debutaba pues tan jóvenes, sus jóvenes Sí, eran sí. de 23 para arriba. Y Claro. nosotros con 17 ya estábamos ahí en un Empezaron a primer jugar. equipo. Claro, y ahí platicando de tu transición de que llegas al primer equipo, debutas en 2006 contra el San Luis. Ujú. ¿Cómo sentiste al pisar por primera vez la primera división? Pues era como, o sea, como una meta cumplida, porque pues desde chiquito yo creo que todos jugaba y decía, no, pues yo me imagino jugando en el Estadio Azteca, no, jugando, quiero ser profesional o cosas así, y cuando se da, pues estando en San Luis, o sea, cuando me llaman ya para entrar, pues toda la afición me empezó a ovacionar, siendo que no era el Sí, azul, ¿no? Pero pues como fue un logro, pues a con nivel selección, sí, pues nacional. tenía como la aceptación de todos los equipos, entonces ahí pues fue un bonito detalle estando en San Luis que pues me ovacionaran siendo que yo era del equipo contrario. Órale. ¿Y te avisaron así de, oye, vas mañana? No, fíjate que yo, o sea, debuté, llegamos del Mundial, ese torneo me suben al primer equipo, estuve viajando, pero no salía a banca, no salía a banca en el partido que iba a salir a banca, estaba Romano todavía, iba a salir a banca en Pachuca y según probablemente iba a debutar ahí. Pero Romano habla conmigo, me dice, oye, ¿sabes qué? No puedes salir a banca porque había una regla, creo que no podían debutar a chavos en las últimas jornadas porque le quitaban como la esencia al torneo, porque había equipos que ya debutaban, que ya calificaban, y ya las últimas jornadas metían como a Ok. los chavos para guardar a los importantes. Entonces decían que quitaron esa regla, pues ya no podían Para que como no se poner chavos. perdiera el Pues espectáculo, Ajá, ¿no? Por exacto. así decirlo. Y ya después de ahí, pues ya debuté hasta el otro torneo y salía a banca, no debutaba hasta la fecha 12 me parece, creo que era la última Ujú. jornada que iban a estar los seleccionados de la mayor, porque de ahí se iban a la concentración para ya estar para el mundial. Oye, ¿y tu mayor apoyo, César, ahí cuando empezaste, ya estabas a unos pasos de debutar, que tú recuerdes que estuvo cerca, ya sea del cuerpo técnico, jugadores? Fíjate que estaba Torrado, estaba el Conejo, Pereira, o sea, siendo extranjero era uno de los que más me jalaba, o sea, tanto fuera y dentro de la cancha. O sea, no, yo tenía 17 años y me decía, no, vamos, es la fiesta de mi hijo. No, pero pues yo no tengo, pues parecía que yo iba de invitado como niño, ¿no? Pero me llevaba y cuando entraba y todo, o sea, Ujú. había muchos jugadores también, la verdad que pues siempre Que te te brindaban agrupaban, ¿no? como ese apoyo para que no te costara, ¿no? Porque al final pues también eres chavo y pues había veces que pues la competencia no te dice, tú eres chavo, no importa Sí, si, no. o sea, O ahí sea, es ya te como cualquier exigían. trabajo, ¿no? O sea, no Sí, importa si eres el becario, el nuevo, sí, y sí, o más sea, si ya, llegas a quitar un y puesto, ya te exigían y aparte nosotros llevábamos eso que pues no eras como un chavo normal que pues si debutaba o eras desconocido y no pasaba nada, ¿no? Sino nosotros teníamos como una presión más porque pues ya habíamos conseguido el campeonato y decía, bueno, ellos ya consiguieron, entonces ahora va a aportar acá más, ¿no? O sea, Ujú. ya esperaban que claro. aportaras algo Sí, sí. diferente. Sí, seguro tú que llegas como uno de los más talentosos de esa selección, tenías mucha exigencia seguramente ahí en Sí, Cruz sí, pues, Azul. pues tan solo en la afición, pues siempre, o sea, me recibieron bastante bien. Cuando no entraba, pues pedían que entrara, me ovacionaban, o sea, bastante bien. Y se me fueron dando bien las cosas en ¿Y Cruz eso Azul cómo también. sentías eso, hermano? Que fueras un morro de 17 años y la gente te pidiera. No, pues a mí se me ponía la piel chinita, ¿no? Sí, seguro. Y pues es como, pues al final eso es lo bonito del futbolista, ¿no? El meter un gol, el que escuches a la afición cómo te grita. O sea, todo eso es de la adrenalina que como jugador sientes, ¿no? Sí, Termina claro. el partido y tú sigues con la adrenalina o hay veces que no duermes porque pues sigues con la adrenalina y eso es lo bonito del futbolista. Y ahí te toca debutar en un Cruz Azul rodeado de leyendas, Sí, ídolos.
cómo se sentía compartir vestidor con el Conejo, con Torrado, con Chelito, y cómo lo sentías tú, ¿sentías alguna presión? ¿Te arroparon? No, ahí sí me arroparon, o sea, había mucha diferencia de edad. Por ejemplo, con Torrado creo que me llevaba como 10 años, el Conejo más de 10 años. Entonces, pues me arroparon bien, o sea, tampoco es que dijera, no, pues me excluían porque era más chavo, no, me metieron al grupo y bromeaba con ellos. O sea, sí sabías los jugadores de jerarquía que había jugadores muy importantes, pero en ese momento, pues como que todos eran chavos, ¿no? O sea, yo era más chavo, pero ellos Sí, sí. venían siendo chavos y no, o sea, convivía con ellos, yo podía bromear, me metían al grupo, me bromeaban, o sea, y eso hacía que interactuara con el grupo y que me arroparan más. Y eso sí me dijeron, o sea, Torrado, no sé, el Conejo, o sea, me dijeron, mira, aquí ya no eres un chavo, si te toca jugar, te van a exigir igual que como si estuviera uno más grande. Entonces, cuando te toque, aprovecha y nada, que no corro o esto, porque pues igual la afición no va a decir, ay, no, pues déjalo él porque está chavo, no, te van a exigir igual que a todos los Sí, sí. demás. Entonces, pues tienes que estar preparado para eso. Entonces, bien, la verdad que el grupo siempre fue bueno, fue sano, no hubo así como tampoco alguien que diga, ay, no, no hagas esto o esto, ¿no? La verdad que todos bastante. Pero Cruz Azul muy trabajador, ¿no? La verdad, sí le metían fuerte, ¿no? A todos los partidos. Sí, era un equipo, pues, o sea, después de que sale Chelito, después de que sale Richard Núñez, que estaba, porque se quedan puros chavos, o sea, era un equipo canterano casi, y pues era de metedor, o sea, prácticamente de jugadores que pues queríamos trascender, queríamos ganar un lugar, entonces pues eso como que nos ayudaba, nos conocíamos también porque ya veníamos con años atrás jugando, a lo mejor era básicas, pero ya estando ahí, ya con apoyo de jugadores de experiencia, la verdad que, o sea, nadie recriminaba que no, no corriste, o no esto, no, todos corrían, todos metían, o sea, eso el grupo bien, La no competencia nadie. interna seguro se vuelve mucho más fuerte, Sí, ¿no? desde los entrenamientos, en los interescuadras eran fuertes porque pues desde ahí peleabas por un lugar y el que aflojaba pues iba el otro Sí, sí. y Más le fuerte, costaba ¿no? regresar, sí. Oye, ¿y te acuerdas de tu primer gol? Pues en Toluca en una liguilla que me queda ahí el Cuartos de rebote final. que me queda el rebote y gol. Sí, Sí. ¿cómo que se siente? Porque supongo No, que es un gol diferente al, por ejemplo, los de sí, Holanda, ¿no? no, Y en aparte, la Bombonera que sí, es aparte aprieta. estaba bueno el ambiente, aparte en liguilla, pues yo me acuerdo, meto el gol y toda la porra de Cruz Azul está aquí. Ah, pues tú metes el gol y vamos perdiendo, creo, 3-1 no sé, y meto el gol y pues yo agarro y festejo, ¿no? Y no sé ni quién me gritó, me dijo, no, no festejes, agarra el balón, vamos perdiendo. Sí, sí. Y yo dije, no, o sea, pero pues es la Oye, adrenalina, este es ¿no? mi primer Es la gol. adrenalina y todo, pero pues, o sea, sí, o sea, tenías que ir, todavía faltaba el otro partido de la vuelta y bien, o sea, la verdad que el jugar también ahí en la Bombonera pues era diferente por toda la gente que está ahí cerca, el estadio que estaba como pues apoyando todo momento, pero fue un bonito recuerdo. Y ahí, César, corrígeme si me equivoco, empezaste a ser titular con Sergio Martirián. ¿Cómo era la relación? ¿Cómo empiezas a jugar? ¿En qué momento te dice que te vas a ser titular? No, con él muy bien, o sea, prácticamente él es el que me da pues la confianza y me pone de titular y, o sea, él llegó un momento que decía él y lo declaraba así en la prensa, que era yo y 10 más. Que era yo y Sí, 10 más. O sea, ya cuando un entrenador te dice así, pues, o Te sea, da una también, sí, una confianza. confianza, y no es de que digas, ay, pues ya estoy seguro, ¿no? Al contrario, te Más da como presión. una responsabilidad de que sí, claro. está confiando en ti. Yo voy al Mundial de la 20, regreso y ellos ya estaban en Estados Unidos porque se hacía el Interliga. Sí, me acuerdo. Entonces los alcanzamos y ya él ya lo habían presentado, ya estaba ahí. Y llego y me dice, no, a ver, ven, voy a hablar contigo. Ven, te vengo siguiendo, me gusta cómo juegas, pero ahorita no vas a ser titular porque hay jugadores pues Pero ya peso, de ¿no? más peso y tengo que, no es que respete jerarquías, pero ahorita tengo que darles el lugar a ellos, pero si tú lo haces mejor que ellos, tú vas a jugar. Me dijo, tú vas a jugar. O sea, a mí no me espanta quitar a un grande y poner a un chavo, pero tú me tienes que demostrar que estás mejor que él. Entonces, pues ya empezamos, me metía de cambio, muy bien y todo, hasta un partido que fuimos a jugar en Torreón contra Santos y me mete de cambio. Ni me acuerdo cómo quedamos, pero en la semana me vuelve a hablar y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues el equipo por esa banda estaba mal, te cambié, me gustó cómo jugaste, competiste, creo que ya estás para titular.
pero eso sí, no quiero que vayas a perder piso, que no sé qué, cuando pierdas piso te saco. Pero si tú me demuestras que estás haciendo, ahí te... Y no, bien, o sea, con él, desde ahí me metió de titular y pues prácticamente me daba la libertad. O sea, él era como en lo táctico que ponía la alineación y decía el portero aquí, el defensa aquí, el central aquí, aquí. Villaluz, me ponía de volante. Villaluz, tú, así, marcado toda la cancha. Tú muévete, así, Lo que quieras, muévete por lo donde que quieras, muévete por donde quieras, haz lo que quieras. Y en la ofensiva, pues yo estaba aquí y estaba Bonet, que era mi lateral. Entonces llegaba y Bonet me gritaba y pues no, me tocaba aquí y él estaba aquí en la banda. Y Bonet me gritaba, baja, que no sé qué. Y le decía, no, 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 que no baje, tú, juégatela 2 contra 1, pero la recuperas y dásela. Entonces yo me quedaba ahí, o sea, no bajaba, sí lo ayudaba poquito, pero no llegaba Así hasta el como, área. como jugador sentir ese respaldo Sí, del técnico sí, es no, puro pues sí, para pues arriba, ¿no? hubo otra ocasión también que vamos a la mayor y regreso con Torrado, regreso yo, no me acuerdo si iba alguien más, pero yo convivía mucho con Torrado, porque íbamos a selección, Cruz Azul y así. Y regreso y me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes? No, bien, bien. Y dice, ¿quieres descansar? Dije, no, estoy bien. Dice, bueno, está bien, trota, trota, te quiero bien para el partido del fin. No, pues a Torrado lo puso a entrenar y yo trotando, recuperando. Y ahí no te tiraban carrilla, Sí, pues Torrado. todos, no, todos así, los que están entrenando, o sea, bien, y lo decían pues de broma, ¿no? O sea, ah, profe, ¿cómo lo pone a trotar? Tiene 18 años, Sí, sí. tiene que correr, si ahorita ni está cansado. O sea, pero él era lo que decía, ¿no? O sea, en todo eso pues te hacía sentir bien y aparte de eso pues te compromete y creo que cuando un jugador lo tienes bien, pues da el extra Sí, también. claro. Sí. Y ahí, César, te toca en este paso por el Cruz Azul jugar 3 finales, Santos, Toluca Y y Monterrey. Monterrey. ¿Cuál fue la que más te pegó y por qué? Pues lo hablábamos ahí y cada vez estamos más cerca y más cerca contra Santos, o sea, por ahí pues íbamos ganando el primer partido, en el segundo nos dan la vuelta Golazo de Ludueña, en ¿no? Udueña y pues tú dices, bueno, pues a lo mejor pues ahí sí no tuvimos mucho que hacer, ¿no? Ya en el de Toluca, pues decías, no, pues estuvimos, ¿no? Ahí a los penales y Sí, por la suerte, ¿no? Y el de Monterrey, peor, el de Monterrey vamos ganando 3-1 en el primer tiempo y nos dan la vuelta 4-3 en el segundo tiempo. O sea, también ahí, o sea, se nos va de las manos. Ya yendo de visita, llevar una ventaja de 3-1, regresar al azul, ya con una ventaja así, sí. o sea, era importante y se nos va. O sea, cada vez estuvo más. Pero yo creo que la de Toluca es la que más nos pegó, porque de ahí yo creo que nos hubiera liberado. Si quedamos campeones en esa, nos libera y llegamos a otra final ya con más confianza. Aparte veníamos ya de jugar final, o sea, todas seguiditas. Santos, luego Toluca y luego ya, bueno, esa ya después la de Monterrey, que fueron otros años, pero ya eran como seguiditas, ¿Y ¿no? el tema de la maldición les pesaba ahí internamente o...? Son Pues cosas que hablan. es que cuando estaba eso, no llevaba tantos años el club. O sea, Ok. ya apenas, Sí. apenas empezaba eso, ¿no? Que tantos años sin quedar campeón, no era tanta la presión, no era tanta la presión como hasta Como antes de, las últimas. de los últimos campeonatos, pero sí estaba esa presión porque es equipo grande y ya necesitaba como un campeonato, ¿no? Pero eso pues sí nos hubiera liberado, ya se rompía eso de tantos años, Sí, creo sí. que desde el 97, que fue el último campeonato, no había uno, entonces llegábamos a la final, pero no se daba ahí. Y era más eso, ¿no? O sea, porque traíamos un buen grupo y sabíamos que el equipo se estaba haciendo fuerte cuando llegabas a las liguillas, porque podías llegar bien o mal, pero llegando a la liguilla, el equipo se enrachaba y peleaba por el campeonato. Entonces, pues, Una bien famosa que decimos todos, que luego a muchos se les hace como muy repetitiva, de que las liguillas literal es otro torneo, ¿no? sí, nosotros sabíamos, bueno, por ahí nos fue bien o nos fue mal, pero, o sea, como que el equipo ya decía, bueno, calificando, ya es borrón y cuenta nueva y ahí sí es otra vez torneo nuevo Sí, y, sí. y con todo, ya no puedes bajar. Gracias, viejo. Oye, hermano, y pues ya por suerte me tocó esta pregunta. Que la verdad, si te soy sincero, a mi opinión, a mí me jode un poco ya investigando tu carrera, o sea, fuiste campeón del mundo, eres un ídolo de Cruz Azul, yo creo que hasta el momento, y la gente recuerda mucho ese punto de Cruz Alta. Ahí, por ejemplo, pues sabemos que fue un super golpazo, que era el penal y ya ni había penales ni nada, ganan, quedan campeones, pero bueno, son cosas raras que pasan en el fútbol.
¿te deja alguna secuela? ¿Cómo te recuperas de eso? Porque aparte de subcampeón, te invita, ¿cómo fue eso desde la perspectiva de Villaluz? Pues yo creo que aparte del golpe es lo que tú dices, ¿no? O sea, todo lo que queda atrás o queda a un lado, porque de ahí pues era un campeonato, yo venía con una buena racha, el Mundial del 7, la 20, el debutar, el jugar una final, un torneo antes, ese torneo, ese año, fui el jugador que más partidos llevaba de todos los mexicanos hasta los de Europa, porque iba con selección mayor, iba con Cruz Azul, estaba en la 20, o sea, tenía mucha actividad el quedar campeón a tan corta edad con Cruz Azul, el romper esa racha con Cruz Azul, como me venía manejando el club, de ser un jugador importante a convertirme en una figura o un ídolo, pero pues todo eso te lo daba un campeonato, ¿no? Y de ahí pues es más eso, ¿no? Lo que se pudo hacer teniendo un campeonato y después de ahí pues se viene la lesión, que queda subcampeón y aparte pues ya era la recuperación, ¿no? Que al final pues entre lo malo no nada más por el golpe, no hubo ni fractura ni nada, y nada más fue el tiempo que tenía que estar en recuperación para poderme a reactivar. Oye, y por ahí tuviste otra lesión fuerte contra Molina, de tobillo. ¿Cómo cambian a César esas lesiones en su carrera? Esa sí es la que más me pega y esa sí es como que la que cambió todo. O sea, prácticamente la lesión ahí, nos estábamos jugando una fecha doble contra América y ahí es donde pues prácticamente es la cruda realidad del futbolista, ¿no? O sea, estás un día, hoy estás en el estadio lleno, la euforia y todo, y al otro día estás en el hospital. Sí, Estás sí. en el hospital, estás ahí, no sabes si vas a seguir jugando, si vas a quedar bien, si no vas a jugar. O sea, prácticamente pues es la realidad. O sea, como puedes jugar 10 20 años, o como una lesión te puedes retirar en un partido, dos Sí, sí. partidos. Entonces ahí, pues de ahí sí se fue como un cambio porque pues de ahí hubo problemas entre directivas, me dejaron parado, yo iba a Tigres, luego iba, el San Luis se convierte en Jaguares, me dejaron parado 6 meses hasta que ellos arreglaron sus problemas y ya después me reactivan y me quedo en Jaguares, entonces ya de ahí fue como un relajo y fue como una bolita de nieve, desaparece Jaguares, entonces pues como que iba ya de un lado a otro nada más. Y ahorita comentabas, César, de toda tu trayectoria con el Cruz Azul y lo importante que fue tu momento ahí. ¿Hubo acercamientos de Europa? Cuando regreso de la selección, por medio de Torrado me dice, oye, ¿sabes qué? Red Bull acaba de comprar un equipo en Austria y me están pidiendo que quieren hablar contigo. Y le dije, ah, bueno, y ese fue directo, o sea, fue ¿Salzburgo? directo. ¿Vale? ¿Salzburgo? Ajá. Y me dice, o sea, me dijo directo, antes iban los carritos de Red Bull y te daban a probar todo ahí al estadio. Ok. Entonces él conocía como, pues de los dueños o de los directores, no sé, y ya me manda y hablo con las personas de Red Bull México. Y ya me dicen, mira, nosotros somos de deportes extremos. O sea, en la oficina me enseñó. Nosotros no somos de los que se avientan de paracaídas, de los que van a la nieve, cosas Sí, así, sí. pero acaban de comprar un equipo. Dice, entonces lo que quieren pues es llevarte a ti y pues acabas de quedar campeón. Entonces ya hablaron con Cruz Azul y ya pues dijeron que sí, que lo que dijera el entrenador que estaba bien. Entonces el entrenador dice sí, sí, que se vaya. Y ya pues empezaron las pláticas, todo, ya habían llegado a un acuerdo, ya estaban los boletos para que fuera a conocer la ciudad y al final pues me dice, no, que siempre no, porque vas a ser el menor. Se pusieron la regla del menor me dice, no, que vas a ser el menor, que vas a cumplir con la regla tú. Y ya pues fue Pero entonces ahí fue más porque no te dejaron salir. sí, porque ahí tenía contrato, entonces pues tenía que darme la autorización Cruz Azul Cruz para Azul. poderme ir. Sí, sí. Y ya de ahí ese fue el único acercamiento. Esa fue la única que yo supe que era real. Después nos tocó ir al torneo del Teresa Herrera Ok. y a mi papá le habían dicho que había unos equipos que habían preguntado por mí, pero hasta ahí, nada más. O sea, ya de ahí La ya no única supe. concreta fue esa Sí, con, ya no con supe Salzburgo. si hubo más acercamientos, si no. O sea, la única que yo supe que sí fue real fue esa porque fue como directo. Ok. Hubiera estado bien Villaluz en el Salzburgo. No, aparte me decían que era un equipo que acababa de quedar campeón y que iba a jugar Champions y todo eso. Sí, sí. O sea, era como atractivo. Y me decían, bueno, para empezar y de ahí, pues si te va bien, pues puedes como cambiar, pero pues ya vas a tener el reflector. ¿Ahí tú no intentaste hablar con la directiva algo o Pues, te dijeron que pues, no? Y fíjate, ya? pues es que yo tenía ahí 17 años, 18, Ok. entonces pues tú pues estás como en tu burbuja que pues vas a debutar
y pues tú dices, pues sí, a donde vaya. Entonces tú lo veías y tú, pues sí te emocionaba, ¿no? Sí te emocionaba y todo. Que ahora, pues tú dices, bueno, pues si tuviera la experiencia de ahora, pues me hubiera ido, ¿no? Me hubiera ido y después pues llega Hugo y él decía, no, el que está en Europa es como si fuera 3 partidos acá. Entonces ya después tú veías que todos los que iban a Europa pues descendían y regresaban a México y regresaban a América, a Cruz Azul, a Monterrey y con contrato mucho mejor. Sí, Y tú decías, claro. bueno, pues me iba y si no me iba bien, pues regresaba y mejor. Aquí, ¿no? Con un Sí, contrato mejor, ajá, exacto, Porque pero ya no jugué nada, ¿no? sí, Soy exacto. banca. Y tú decías, bueno, pues para saber eso, pues era como lo que yo iba viviendo, ¿no? Y muchas veces ahí confías con las personas que te llevan en Sí. que van a llevar Y bien tu aparte a esa carrera. edad te hubieras fogueado más. Sí, porque pues ahí estar compitiendo, pues Ajá. es lo que le pasó a Vela, ¿no? Giovanni, o sea, Sí, esa justo, edad, justo. el competir pues en torneos internacionales a ese nivel, pues les ayudó a crecer muchísimo. Sí, sí. Oye, y justo bueno, ahorita tocabas el tema ahí de Hugo. Te toca otro momento fuerte en selección, que es lo del Prolímpico. ¿Qué crees que pasó más? ¿Que Hugo Sánchez se equivocó? Porque ya lo conocemos de todo el tiempo que lleva, al menos en las cámaras, de cómo llega a pensar en ciertas situaciones. ¿O fueron ustedes como jugadores que pues no hicieron lo que el técnico pedía? No, ahí yo creo que nosotros somos los que nos equivocamos, porque al final él, pues sí, pero estaba afuera, él no las falló, ni él se daba de todo. Pues yo decía, no, pues imagínate tener uno de los máximos goleadores, o en ese momento, no sé si era el máximo o era de los mejores goleadores, Sí. y la impotencia que debe haber sentido que tan fácil y no la metíamos. O sea, yo creo que pues él decía, pues, En quisiera ese entonces meterme, creo que era ¿no? el segundo mejor goleador del Real Madrid por abajo de Di Sí. Stéfano, si no me equivoco. Y entonces, pues, o sea, nosotros yo creo que lo que nos pasó es que nosotros ya pensábamos en una medalla, o sea, era una selección, yo creo que en ese momento era la mejor selección que había tenido una sub-23. Normalmente las pasadas de la sub-23 iba uno o dos jugadores que ya habían debutado y de ahí salían y los que salían es que los que se consolidaban en primera. Entonces en esta selección todos los titulares y los de la banca, todos habían debutado. Algunos ya estábamos en la mayor, estábamos jugando en selección mayor, otros estaban pues ya de titulares, otros ya habían sido campeones. Entonces ya no se hablaba como de, ay, pues el preolímpico, ¿no? Sino ya se hablaba, no, esta selección Ya es la que va a ganar el oro, Sí, sí, es la sí, que sí. va a ganar el oro. Entonces yo creo que eso, pues nosotros pues sí decías, pues sí, pues vamos por el oro, vamos por el oro. Y el primer partido, pues mal, por ahí empatabas, o el segundo, pues mal, y ya te obligaba a ganar el tercero, y ya después nos obligaba a ganar por goleada. Y aún así, pues se nos daba y pues las fallamos, no las metimos, nos quedamos a un gol, y aún así, yo creo que aún así, pues todavía teníamos que ver el siguiente partido, porque ese partido no te aseguraba que ibas Sí. a las Olimpiadas, o sea, todavía teníamos que jugar pues las fases finales para ganar ese boleto, pero creo que el equipo ahí no estaba como al 100. Creo que nosotros estábamos como más Con pensando en que ya estábamos seguros en la Olimpiada y que íbamos a ganar una medalla. Oye, César, ¿y cómo es Hugo como técnico? Pues a mí me tocó muy bien, o sea, El carácter y todo. conmigo muy bien, o sea, sí, conmigo, pues sí me lleva a la mayor y me debuta y cuando me habla me debuta contra Estados Unidos y me dice, ven, para que sientas lo que es ya ahora una selección mayor, ¿no? O sea, me dice que me iba a dar minutos, y todo en un partido contra Estados Unidos. Y sí, o sea, y él cuando había concentración, pues hablábamos o íbamos trotando y iba conmigo al lado, trotando, platicando de cómo me veía en el partido, como cosas así, ¿no? Contaba sus experiencias y sí, o sea, su forma de ser conmigo siempre fue muy buena. A lo mejor con algunos pues sí era más soberbio y eso, pero pues era su forma de ser, ¿no? Yo creo que a lo mejor unos lo entendían, a lo mejor otros no, pero ahí conmigo siempre fue muy tranquilo. Okay. Y César, ahí después de este partido memorable en el ámbito del fútbol mexicano, que fue contra Haití, ¿qué se dijo después en el vestidor una vez que pues, no se completa la misión? ¿Se habló algo? ¿Les comentó? Contra Ochoa porque se le fue ese gol. No, sí se habló. Hugo habló también con nosotros. Llegamos al vestidor y pues ya todos estamos ahí, nos juntó. A mí me toca ir a dar la conferencia después del partido junto con Hugo. Y él decía, bueno, pues ya, o sea, les tocó una etapa porque había una base de los que habíamos estado en la 17. Les tocó una etapa buena y dieron la cara. O sea, dieron la cara, iban aquí, allá. Ahora que les toca una etapa mala,
pues no es esconderse, sino también es dar la cara y afrontar, pues que se hizo mal, ¿no? O sea, que se hizo mal y todo. Y por eso, pues, o sea, habló y fuimos y declaramos y todo, o sea, asumiendo la responsabilidad, porque igual que pasó en el otro, o sea, no magnificamos lo que era una olimpiada. O sea, prácticamente una olimpiada te daba mucho. O sea, y una olimpiada pues era una vez en tu vida o algunos dos que pues iban de refuerzo o eso, pero por ahí algunos jugadores que ya venían visoreando para ir al extranjero, Sí. una olimpiada y que te fuera bien, pues te abría más Te fácil da las otro puertas. tipo de Sí, claro. foco, Sí, ¿no? y aparte pues ya veníamos de la 17, la 20, que la 20 nos elimina Argentina y Argentina queda campeón y nos elimina Argentina del Kun Agüero, de Di María, o sea, selección pues ya de primer mundo, ¿no? Entonces, pues eso hablaba que México venía en un buen nivel, pero ya después de estar acá y no vas a las Olimpiadas y dices, no, pues sin demeritar, ¿no? Te ganó o te elimina Haití o te elimina tal selección y eso, pues ya dice, no, pues entonces México pues ya está otra vez acá y ya como que pierde el foco otra ¿Crees vez. que ahí hubo exceso de ego? De que venían de campeonato sub-17, eran muchos de la base. Pues fíjate O, que, o- pues no tanto de eso, pero yo creo que eran más egos de que ya todos estábamos en primera. ok, O ok, ya todos ok. estábamos en primera y no era así, a lo mejor ya no lo veías como con tan hambre con una 17 que pues no tenías y acá a lo mejor ya muchos ya eran figuras en sus Sí, equipos y claro. ya venías acá y tú decías, no, que pues cómo esto, otro. Es que tu subs acortó el proceso. O sea, porque justo lo que tú decías de que en la 20 ya te empezabas a dar cuenta que había jóvenes mexicanos que traían con qué. Ya desde la 17 con ustedes ya decías, pues ya existen los sub-17, ya. No, y aparte, o sea, a nosotros nos tocó, o sea, no es ponerlo de pretexto ni nada, pero a nosotros nos toca ir a un sub-23 con 20 años. Sí. Sí, sí. O sea, porque los de la edad era Memo Ochoa, era Landín, no sé, los 8-6 o no sé. O sea, eran más chicos, pero aún así el equipo estaba muy bien para poder competir. Al poder competir y eso pues hablaba bien de que México pues tenía buena camada. Porque aparte ahí fue cuando ya, y todavía, o sea, se hablaba de la base de aquí, pero todavía faltaban los europeos. No estaba Guardado, no estaba Vela, no estaba Giovanni, Sí. Héctor Moreno, o sea, jugadores más los refuerzos que ponían ya, que eran tres, ¿no? Entonces, pues por eso se hablaba más de una medalla que De tú una decías medalla que se quedaron en el sí. preolímpico, ¿no? Y ahí, por ejemplo, de las veces que estuviste en selección, ¿tienes alguna anécdota, algo que te acuerdes, algo gracioso de, un día le hicimos la broma a alguien, digo, de las contables, ¿no? Porque en selección son bravos. No, sí, no, pues es que prácticamente en esa etapa pues había pues muchos de Cruz Azul, o sea, era normalmente un equipo cuando está a la base de las selecciones por los momentos de los equipos, ¿no? Y pues había como el mismo ambiente de Cruz Azul era en la selección y más aparte que ya venían pues los de 17, la 20 y todo eso, había un buen grupo. Que también ya habían coincidido en Sí, inferiores. ya habíamos coincidido mucho y, o sea, lo que más me acuerdo, por ejemplo, en la 17 es que, o sea, ahí te llevaban a correr, a correr, correr, correr. O sea, nos hacíamos 3 sesiones al día y había una que nos llevaban a la Jusco. Nos llevaban a la Jusco, el camión se subía, nos decía aquí, hasta aquí llega, de aquí el camión se va, marca 6 kilómetros y ahí se para. Y ahí íbamos corriendo todos por la Jusco, por la carretera, todos. Nada más escuchabas el tráiler cómo venía frenando con motor. Empezaban a gritar, háganse un lado, un lado. O sea, pero pues eso son como las cosas del sacrificio, ¿no? Que ya Sí, sí. cuando llega algo bueno, pues dices, bueno, pues valió la pena todo eso. Luego, César, te tocan marcar 2 goles con selección mexicana, con selección ya mayor. Tu momento más especial que recuerdes con selección mayor, que digas Pues- esto se me quedó bien grabado. Pues yo creo eso, porque también cuando voy a selección mayor se me da casi luego también meter gol. Y pues sí es diferente, o sea, sí nos fue bien en selección, en la 17, en la 20 y todo, pero en la mayor, o sea, ya es otra cosa, ya no hay punto de comparación. Sí, te toca compartir con jugadores ya de más Venía, jerarquía. no sé, venía Rafa Márquez, me toca Rafa, todavía con Osvaldo, que Osvaldo pues Sánchez. ahí era el Sí. mundialista, el capitán, o sea, con Cuauhtémoc, o sea, ya, y aparte pues el ambiente, todo, el llegar al estadio, o sea, prácticamente todo, el entrenar, la prensa, todo, o sea, sí es completamente diferente y el marcar un gol, bueno, como jugador que soy como ofensivo, pues el marcar un gol pues siempre te da como esa confianza.
Oye, sí, bueno, esa no la traía preparada, pero se me viene a la mente que ¿cuál es tu cualidad para siempre meter goles? O sea, si tuvieras que dar un consejo a un joven, así de que no, tienes que pensar o tienes que moverte o nunca dejar de correr como Henry Martin. Oye. No, pues es eso, o sea, muchas veces el delantero se puede equivocar, pero no te puedes caer. Hay veces que tienes que seguir, hay veces que fallas la más fácil. Y aquí pues es no desesperarse, porque cuando es para ti, aunque le pegues mal, le pegaste mal y te salió el ángulo, o le pegaste mal y rebotó en alguien y se la cambió el portero, aquí es, así es, hay veces que le pegaste muy bien y va al ángulo y poste, o la sacó el portero. Acá pues es seguir trabajando y yo creo que ir leyendo la jugada, porque a veces tú dices, no, que Henry o Chicharito, pero pues también es virtud esa que pues van leyendo y pues saben que ahí va a caer el rebote y la van a empujar, ¿no? O sea, yo creo que cada jugador tenemos una virtud nada más que tenemos que saber cuál es y aprovecharla, porque pues sí, a lo mejor para mí pues no era como un 9 pero a mí lo que me servía era llegar de sorpresa. Cuando llegaba de sorpresa, pues es cuando más posibilidades tenía yo de meter gol. Oye, César, y ahí se da tu salida. Quiero saber cómo se da tu salida del Cruz Azul. Llegas a San Luis y qué diferencias encontraste tanto en instalaciones, en la parte directiva, entre Cruz Azul y San Luis. Pues yo salgo de Cruz Azul porque el entrenador ya decía que no entraba en su sistema y ya pedía que saliera. Ya ¿Quién fue, como, hermano? ¿Con qué profe fue? como el profe Mesa. Ok, O sea, él decía que no entraba en su sistema y él ya pedía que yo saliera, no sé, como unos 3 torneos antes de que yo saliera. ok. Entonces, pues ahí la directiva pues decía que no, que pues era jugador canterano, que tenía que aguantarme ahí, pero pues cada vez jugaba menos. Y lo que yo quería pues era el mundial, porque Minutos, sí. yo venía del proceso pues, de Chucho cuando estuvo de interino, luego de Sven, y luego sacan a Sven y llega Aguirre, pero yo ya no tenía minutos, y prácticamente ahí pues son los que están jugando, los que están. Sí, claro. Entonces pues yo decía, bueno, pues es que yo necesito jugar, quiero ir al mundial, aspiro a ir al mundial, ¿no? Como jugador, pues quisiera ir al mundial. Entonces pues ya se da la salida, voy a San Luis, y pues sí te das cuenta de la diferencia de equipos, ¿no? O sea, Cruz Azul, pues sale en todos lados, estás en San Luis, pues era un equipo que aspiraba a calificar, que tenía una afición muy buena, pero en San Luis nada más, en Cruz Azul ibas a todos lados y llena. O sea, no sé, nos tocaba en la Conca Champions ir a Centroamérica y esta afición había. Ibas a Canadá, a Estados Unidos, pues llenaba. Con San Luis bien, tuve minutos, pero pues sí te dabas cuenta que la diferencia de equipos, ¿no? Y de infraestructura que tenía. Sí, hermano. Y fue bueno, que aparte de, ¿cuál fue esa diferencia que tú sentiste que pesaba más? Tal vez que si algún jugador que estuvo en San Luis, que toda su temporada la vivió en San Luis, a un jugador como tú que salió de Cruz Azul, ¿crees que esa diferencia fue la presión mediática que se vive o hay otro tipo de diferencias entre clubes que no se ven tanto en lo futbolístico? No, yo creo que sí, uno es la presión del equipo grande, es del equipo grande, pero una persona me dijo a mí, o sea, si estás en Cruz Azul, aprovecha estar en Cruz Azul y aprovecha estar aquí, porque cuando juegas, o los equipos que juegan contra Cruz Azul, por eso los equipos grandes es como si fueran una final cada fin de semana, porque todos los demás les quieren equipos ganar. te quieren ganar y aparte muchos se quieren mostrar, porque en un momento quieren estar en un club grande y quieren estar ahí. Sí. Entonces cuando tú estás igual, te toca ir a otro equipo y tú dices, bueno, pues tengo que hacer las cosas bien para aspirar y ir a tal equipo, porque es un equipo más grande o porque paga mejor o cosas así. Entonces te das cuenta que pues sí, todos los equipos son buenos, pero pues todos aspiran a ir a los equipos grandes. Luego ahí, César, corrígeme si me equivoco, San Luis pasa a ser comprado por Chiapas, se hace Jaguares, llega Jackson Martínez, hacen creo que un Chiapas que se veía muy bien. ¿Cómo fue jugar en ese equipo, compartir con un jugador como Jackson? A mí me toca ese cambio, pero Jackson estaba en Jaguares y él, o sea, fue un intercambio de franquicias. Ok, Jaguares se convierte en Querétaro y era ese, el de Jackson Ok, Martínez, ok. el de Cabañas, Sí. el de Fuentes, no sé, y esos se convierten en Querétaro. Nosotros de San Luis nos convertimos en Jaguares, La Piedad, La Piedad creo fue,
se convierte en Veracruz y desaparece. Sí. San Luis se queda sin equipo. Sin Se equipo. queda sin equipo, entonces nosotros nos vamos con el mismo equipo, o sea, prácticamente toda la franquicia se va para allá. Y pues sí es como diferente porque nosotros, ese equipo lo tenía, no sé si ya era TV Azteca o lo tenía Sí. alguna farmacia. Entonces empezó a meterle mucho, porque después llevaron hasta el Bofo, llevaron a Jackson, Bofo, a Cabañas, cierto. tuvieron un equipo muy competitivo. A nosotros nos fue bien en las primeras jornadas que empezamos a apuntar, pero después caía el equipo y ¿Cómo es ese cambio de que literal nos llevamos todas las cosas para otro estado? pues Una mudanza. sí es complicado, porque antes tú decías, no, pues un jugador o eso, pero ya todo el equipo, pues es adaptarte a la ciudad, adaptarte al clima. El clima ya Sí. tenías que entrenar a las 7 de la mañana. O sea, no te daba para Sí, entrenar sí, a las no te 9, a da. las 10. Entrenabas a las 7 y terminabas 8:30 y ya el calor estaba con todo. Y tenías que jugar en la noche porque en la tarde no se podía. Entonces te tienes que adaptar a eso. Pues nada, prácticamente ahí nada más vivías para entrenar y jugar porque pues salías y pues no había mucho más que A las cascadas, ir a ¿no? turistear. Pero las cascadas, El rol de la las selva, cascadas igual. quedaban a 8 horas, la selva quedaba a 8 horas, o sea, todo lo Sí, más ¿no? cercano era el cañón del Sumidero, que estaba ahí a 40 minutos. Y Sí. todo lo demás aún así, pero quedaba lejos. O sea, para turistear muy bien, pero te quedaba lejos. Y ya pues ahí nomás te quedaba entrenar, jugar y el calorón todo el día, que te tenías que ir ahí al súper a que te diera el aire Temperaturas acondicionado. de 38, Sí, 40 sí. grados. Tomando aire en los ojos. Sí. Súper húmedo allá. Sí, no, mucho más. Oye, y ahí, bueno, quería preguntarte esto, ¿qué jugador te sorprendió después de que saliste de Cruz Azul en esos equipos como San Luis, como Chiapas, que tal vez contratan a jugadores no de tanto renombre como Cruz Azul? ¿Algún jugador que dijiste, tenía la calidad para estar en cualquier otro equipo? Fuera de Cruz Azul. Sí. Sí, porque en Cruz Azul todos juegan un buen. Sí, fuera de Cruz Azul. Pues me tocó a mí Avilés Hurtado. Sí. Avilés Hurtado. Avilés. Pero fíjate que no sé si a ellos, a Avilés Hurtado, a Arizala, o sea, no sé si ese clima les favorecía, pero volaban. O sea, volaban ahí en el calor. Sí. Te das de cuenta que era su hábitat. No sé si de Sí, dónde eran, o sea, era Sí, así. sí. Pero volaban, tú los veías y arrancaban y a 3, a 4 se llevaban y muy dinámicos, que después, o sea, como yo lo vi y después cuando fue a Monterrey o a Pachuca no lo veía como tan potente como estuvo ahí en Jaguares. Sí, hermano. Bien, Y, por me ejemplo, acuerdo que llegaste. también te toca pasar una etapa por el Llori. ascenso. ¿Cómo se vive estar en el ascenso? Pues ya es completamente diferente, o sea, todo el fútbol, toda la infraestructura en la primera división es más táctico, es más técnico, ya en el ascenso ya era más ríspido, ya era más rudo, ya más de físico, de fuerza. Sí, sí, sí. Entonces, pues todo eso va cambiando y aparte, pues el ascenso, pues prácticamente, pues era una final, ¿no? O sea, y la presión y el ambiente y la ciudad, que pues la ciudad aspira a tener un día una primera división y que su equipo sea primera división para que vaya y estén todos los equipos grandes, ¿no? Que es lo que hacía a veces la Copa, cuando la Copa te tocaba y Sí. iban los de primera, pues se llenaba, aunque tú decías Sí, era la sí, Copa, sí. para Eso los de extrañan esos para los tiempos. de ascenso era como algo muy bueno y para Sí, los sí. de primera que dijeras, ay, vas contra tal equipo de ascenso, no, pues ni se llenaba, ¿no? Pero al contrario, cuando el de primera iba al ascenso, Ajá. se llenaba. Entonces, pues eso es lo que aspiraba un equipo de ascenso, un día tener su equipo de primera división y como jugador, pues tú sabías que tenías que hacer un buen papel para poder regresar a primera o la otra, pues era ascender y ascender con todo el equipo completo. Sí, es más o menos lo que nos comentaba el Chelo, de que pues ahí en la parte del ascenso te estás jugando tu futuro, tu carrera partido a partido. Y que te quería preguntar ahí, César, ¿qué tanto crees que le afectó al fútbol mexicano no haber quitado esta parte del ascenso y el... Pues mucho, mucho, porque ahorita pues tú ya ves expansión y ya el nivel ha bajado mucho a lo que era un ascenso. Y antes, Sí, no, antes hasta en la Copa, que tú decías, ay, la Copa los de primera no lo toman en serio, pero ya las finales las tomaban en serio y cuando se enfrentaban a un equipo de ascenso, que también los equipos de ascenso se reforzaban bien porque Sí, querían sí. ascender, pero Sí, cuando sí. se enfrentaban a una plantilla que le metía, le invertía, pues sí eran unos duelos parejos, ¿no? Y eso pues sí también era un bien para el fútbol porque
para empezar en primera, los que ya van para descender son finales. Y se tienen que jugar a no perder porque pierden la categoría, pierden la inversión, Sí. y tú como jugador, el descender, pues también no sabes si te va a agarrar otro equipo o vas a descender. Y al contrario, ¿no? Del ascenso, pues tienes que meterle porque sabes que es otra oportunidad de poder regresar a primera. Y no te vayan a mudar Sí, de ciudad. no, y aparte eso pasaba también, que luego ya pues ascendías y no, pues sabes que venía una franquicia Sí. y ahora se va para tal, o la compró el equipo que descendió. Se llama Mazatlán. Sí. No, Sí, y así pasaba, y ya ni los jugadores tampoco los ascendían, ¿no? Oye, y ahí cuando cambiaban de franquicia en cuestiones de contrato y eso era volver a firmar contratos nuevos y todo, Pues o supone- solo se traspasaban literalmente. o sea, todo pasaba igual, lo único que se supone que cambiaba, pues tenían que cambiar pues de nombre, o sea, en lugar de que Ok. fuera San Luis, tenías que firmar con Jaguares y cambiaba Ok. la razón social. Ok. Pero todo lo demás te lo tenían que Era lo respetar. mismo. Ok. oye, y ahí también estuviste en el balompié, ¿no? Estuviste un rato con Halcones, me parece. Sí. Y obviamente, pues es todavía un proyecto que se inició, pero tú que lo viviste, que jugaste ahí, ¿qué diferencias encontraste contra el ascenso y por qué crees que esa liga no dio lo que a lo mejor prometía? Esa liga fue primero porque quitaron el ascenso y el descenso, y de ahí pues muchos jugadores que ya no daban la edad porque había como mayores, pues recayeron en esa liga, cayeron, y de ahí pues había como buen nivel. Lo único que pues también les tocó pandemia, les tocó cosas así, y pues les falta como mucho más apoyo, ¿no? Y en un principio pues la federación, pues no sé, sintió pasos y sintió que era competencia y empezó como a poner Porque trabas. también había jugadores pesados como Sí. Salcido, ¿no? encarando el proyecto, Sí, ¿no? empezó a poner como trabas, y eso también pues hizo que la liga cayera. Entonces pues sí es como complicado. Aparte de la liga, la MX no fue de un año que ya es un monstruo como ahorita, ¿no? Son muchos años que tuvieron que estar dando, y ahorita pues ya es un monstruo, ¿no? Y acá pues también es una liga nueva que pues en 1 o 2 años pues no va a lograr mucho, ¿no? Y tiene que ir mejorando, y ojalá que pueda ser. Pues en Brasil tienen cuantas ligas y Sí, todo, sí, Sí. y sí, sí, y todo competitivas, ¿no? compite, sí, sí. Por regiones y todo. Sí. Pero es lo que decimos de que luego se quejan de que son muchos partidos y no sé qué, y tú ves el juego en Sudamérica o en Europa, juegan 3 veces a la semana Sí. y No, y te acostumbras, porque aparte, pues tú le preguntas a cualquier jugador y qué le haces decir, oye, ¿qué prefieres, entrenar o jugar? No, pues jugar, sí, Jugar, claro. sí, jugar, y ya claro. juegas y ya te recuperan para el otro partido. Tampoco es que juegues y entrenas muy fuerte y vuelves a jugar. No, o sea, prácticamente Sí, juegas, te recuperan y juegas, te recuperan y juegas. Entonces, pues está mejor porque tienes una carga pues más tranquila más que el partido. Sí, sí, y el América hizo como 2 o 3 campeonatos Ey, de esa ey, instancia ey, de liga, ey, ¿no? ey, 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 ey. Para- Relájate, Claro. relájate. Oye, César, entonces te toca pasar por ascenso, te toca ir a balompié un rato. ¿En qué momento dices, gracias fútbol profesional, es hora de decir adiós y lo que sigue? Pues fíjate que, o sea, las últimas veces, cuando estaba todavía en primera, pues ya yo decía, bueno, pues, porque el representante busque, ¿no? Y al final, pues yo decía, no, el representante busca, o el representante busca. Pero un directivo me dijo, es que el representante, o sea, son muy pocos los que te van a decir, ¿sabes qué? Te conseguí este equipo. Normalmente, si tú le interesas a un equipo, el equipo va a ir y te va a buscar. Es difícil, sí existen, pero es difícil que alguien te diga, "Ah, te voy a llevar al Real Madrid". Sí, sí, ¿no? Y también los representantes buscan un poco su beneficio, ¿no? Sí, entonces yo decía, bueno, pues ya si sale algo, pues bien, y si no, pues, y así ha pasado, o sea, ha ido saliendo y saliendo. Cada vez que digo, no, pues si sale algo, pues bien, y si no, pues ya veremos. Sí. Entonces, pues así fue que pues llegué a Balompié, así fue que fui a Guatemala, así es, que fui España, como a España, todos, ¿no? ajá, así como a todos lados, ¿no? O sea, todo lo que ha salido, pues es porque se ha dado, o sea, no es tampoco que diga, ay, no, pues yo me aferro a que sea esto, porque pues no, hay veces que tú vas y dices, oye, hay chance, y te dicen, no, pues ya estamos completos, ¿no? Ya estamos completos. Entonces, hasta ahorita, pues mientras se dé y uno se sienta pues bien todavía que puede competir, pues aprovecharlo, porque hay veces que ya se termina y es cuando te Sí, estás dando sí, justo. golpes en la cabeza que extrañas quisiera siempre, ¿no? estar y quisiera. Justo, Ok. y esa es lo que iba mi siguiente pregunta, César. Se viene el tema de la Kings League. ¿Cómo te adaptas tú al Foot 7? ¿Y cómo llega ahora sí que ahora sí que tu llegada a la Kings League?
¿Cómo se da tu Pues llegada? igual Vale la estaba, redundancia. pues ya estaba en balompié y me habla Melvin. Habla Melvin y me dice, oye, ¿sabes qué? Están pidiendo jugadores que estén activos y que hayan jugado en primera división, ¿te interesa? Y dijo, bueno, no te voy a preguntar, ya te apunté. Creo que es un buen proyecto para ti, creo que te puede servir. Entonces ya te apunté y para que te presentes y todo. Y ya, pues así es como yo llego a la Kings League y pues sí, es un formato nuevo, un formato que bien raro, o Sí, sea, les tocó las adaptarse reglas y diferentes. todo. Aparte, en el primer equipo en el que yo llego es con Aliens. Con Alien, Y sí. en Aliens, la base creo que éramos el único equipo que casi todos o todos habíamos jugado primera división y de 11. Entonces todos estábamos acostumbrados al 11 Ujú. Así el y, trazo largo, y el ¿no? jugar en 7 pues era como algo nuevo, como algo nuevo. Entonces creo que ese torneo quedamos en penúltimo lugar. O sea, porque nos empezamos a adaptar a las reglas, pero ya que había empezado el torneo. Sí, en lo táctico y todo, y tocábamos muy bien, pero ya en lo demás pues no. Y ya después cuando el equipo se le agarró la onda a las reglas, pues ya después fue como un mundial y fue cuando el equipo de los que mejor les fue, que Sí. avanzamos más lejos. Pero sí es completamente diferente. No es como muy extraño porque pues en el fútbol 11 en los entrenamientos lo haces mucho, que son los espacios reducidos o el doble área o cosas así, o el mano a mano. Hay entrenadores que te ponen doble área y te ponen el mano a mano, ¿no? Uno contra uno o dos contra dos, jugadas reales, ¿no? De fútbol y que sí lo has entrenado y ahora acá pues ya es una modalidad. Oye, Ok. y ahí bueno, te quería hacer una pregunta. Yo la verdad con los jugadores que nos ha tocado grabar los veo igual que como los veía en la tele, o sea, a tope. Como, Sí, igual o sí. mejor. o igual o mejor. Haga Esquivel, sí lo vi más, más Esquivel. fornido, Sí, por Carlitos ejemplo. está entero. Te mete una Sí, cachetada y te... Esquivel lo acabo de ver, no sé, hace como un mes, pero Está- se mete mucho chocho, ¿no? Sí, Totalmente. parece que sí. No, sí lo vi. No, sí. Ay, Sí. le digo, estás mejor que nosotros, primer hermano. Sí. Pero ¿cómo te mantienes vigente? ¿Tú te haces tus rutinas de gimnasio, entrenas, sales, no sé, a chutar o cómo le haces? Porque pues, yo los veo y parece que los años no pasan por ustedes. Pues acá pues te mantienes entrenando todavía con lo de la Kings, pues todavía entrenamos, ya no tanto, ya no tan exigente, pero mínimo son 3 días a la semana. Y aparte, pues todavía donde estaba, que era balompié, que ahora ya es limpa, pues también había unos días que también entrenabas o jugabas. Entonces eso pues te mantiene pues como activo, ¿no? Y luego pues acá de repente me invitan a los partidos de leyendas con Cruz Azul y pues igual son los fines de semana y eso pues también tratas de pues aunque sea si no correr o hacer un poquito de gimnasio, eso para mantenerte bien y no perder la forma física, porque si no, pues luego ya te cuesta más. No, y también te ha pasado, bueno, ha pasado, yo he visto que juegos de leyenda y seguro te ha pasado que llegan excompañeros así que no están tan bien físicamente, ya No, que sí pues, se descuidan y dicen, no, no, vale pues es que madre. por ejemplo, Melvin, Ah, o sea, justo, sí, ese sí. Melvin sí se la tomó muy en serio, que era de los que le decían, cómete al delantero y se comió todo. Sí, se comió todo. Saludos a mi amiga. Ven a grabar. Sí, esperemos pronto lo tengamos acá. Oye, César, entonces te toca ahí jugar en la Kings con Aliens, West Call. West Santos, ¿no? West Santos. Y ahorita Ajá. estás con el peluche. ¿Cómo es convivir con los youtubers? Que ahorita, tío, a ti te tocó cuando estabas en activo, que salías y la gente, Villaluz. Ahorita, no sé, sales con Wherever y todos, Wherever. ¿Cómo es convivir con ellos? ¿Y crees que la Kings League tiene el potencial para revolucionar el fútbol hasta cierto punto? Pues sí es diferente. Por ejemplo, pues es que esto es de las nuevas generaciones, ¿no? Tú le preguntas a los niños y conocen a todos. Sí, a Sí. todos. Todos a los todos. conocen y tú por ahí conoces a uno o dos, o los que son de México, algunos otros pues no los conoces y hasta ahorita los estás conociendo, ¿no? Pero sí te das cuenta que pues esto es otra modalidad, pero tampoco es como la competencia para el soccer. O sea, porque acá es otra modalidad, es siete es otro mercado, acá Sí, van claro. muchos niños todavía, los adultos pues sí, pero pues van como, no, pues prefiero al 11, ¿no? Los niños sí van a decir, sí, porque pues yo veo a Yolo y que sale con no sé Sí, qué sí. contenido y los conocen. Entonces sí es como diferente mercado. Creo que sí ha ido creciendo mucho, el nivel ha ido mejorando. O sea, acá está la Kings y desde España empezaron a llevar como jugadores conocidos. Por ejemplo, en España llevaron a Ronaldinho, llevaron a Sí, Chicharito ahí. Shevchenko me tocó Todo también. eso, de eso fue lo que le dio como un plus. Y acá el llevar a jugadores que estuvieron en primera, pues también le da como otro plus,
más aparte que ya empiezan a llevar jugadores jóvenes que tienen buen fútbol Sí, y entonces el nivel lo empiezan a hacer más competitivo. Y aparte pues está haciendo como más grande, ya en más países se está abriendo. Eso es importante, pero no creo que vaya a ser como igual al 11, o sea, sí va a ser como otra modalidad de eso, pero no sé, no lo veo como que compita con el Nunca otro. va a ser una Sí, comparación. es un show distinto, Sí. ¿no? Oye, pero la verdad, ¿qué prefieres? ¿Tratar con dueños directivos o con streamers? Fíjate que acá, no, fíjate Ellos que son acá, lo mismo. no, acá pues los convives con ellos, pero con los dueños no convivías. Sí, nada O más. sea, con los dueños no, convivías con el director deportivo, llegaba él y Bueno, el dueño hola, te saludaba, señor, y sí, tan, te tan. saludaba, hola, y acá sí convives, a lo mejor bromeas y todo, pero pues porque son más de ellos que también están dentro del show y tienen que Sí, hacer el sí. show. Sí, y ahí el escorpión o whatever, ¿quién es el que... ¿Quién jala las orejas o quién... No, los dos. Los dos jalan las orejas. Los dos son, pues ahora sí que los dos son muy parecidos, son hermanos. Y no, por ejemplo, acá es lo que te piden es el show. Y por Sí, ejemplo, claro, sí. Con Cruz Azul no te dejaban hacer tanto eso, sino era como Era más el serio, burle, ¿no? más Sí, serio. claro. Al pie y sí. ya. No, sí, totalmente. Y aparte, Sí. lo que tú decías de las nuevas generaciones, eso es para las nuevas. Nosotros vemos ese tipo de formatos por verlos jugar a ustedes. Sí. O sea, porque no se nos olvida y hay un... Sí, es una buena dupla. Sí, Sí, lo la hicieron verdad, bien, porque llevan eso, ¿no? Llevan a los jugadores que jalan a un tipo de personas que ven. Sí, y a nosotros que los vimos, Sí. y justo lo que dices de que a los niños que ahora ven Sí, a todos los porque streamers muchos, y y me ha todo. tocado muchos el morbo porque dices, pues voy a ir a ver a tal jugador, porque hay muchos que estuvieron en primera, voy a verlo porque jugaba en tal equipo y ya lo ven, Sí, sí. y ya lo ven. Y sí, los niños pues lo ven porque, no, pues va a estar el escorpión, Sí, no va a sí, estar el whatever. sí. Sí. Pero caíste en el América, hermano. ¿Por qué? Híjole, Es sí. como el América, Tranquilo, El tranquilo. peluche. son los poderosos. Todos éramos del peluche Caligari. No, la verdad, sí, eso marcó. O sea, en YouTube, los años anteriores, no sé si los llegaste a ver, pero su Muy poco. serie en YouTube, Pues es lo que hablan, o sea, ahora eso, o sea, muchos me dijeron, yo la empecé a ver ya cuando estuve ahí, porque dije, bueno, pues muchos hablan. Y que dijiste, a ver, la voy a ver. La voy a ver y, o sea, sí, o sea, prácticamente eso es lo que jala sí, y a tiene toda la mucha, afición, tiene ¿no? mucha afición, y tiene mucha afición y por eso mismo, por Yo lo que creo que hicieron es- en... ¿Cómo se ponen los juegos? Sí, Bien, sí, se bien, pone bueno. Sí, muy intenso, o sea, sí es algo muy similar a la primera división, o sea, la afición y está todo y la adrenalina y todo, porque pues al final es un domo, está cerrado y sí las porras y todo sí se Ok. escuchan muy metidas. Yo como lo veo es que ya después nadie va a querer ir a ascenso, ya todos van a querer ir aquí. La verdad. Es que... No, y es que como va la cosa ahorita. Sí, Es que con lo del ascenso y no, deja de la Kings, muchos van a querer ir a la Talacha porque Sí. ya les pagan más Justo. que Sí, más sí. que en el ascenso. Ya hablan. Justo. todavía no cobro tanto, pero ojalá pronto. No, sí, la verdad. Pero la sí está, eso del ascenso está cañón porque no sabes si te tocó apenas que Pachuca jugó el Internacional y que sale Almada y dice, nosotros tiramos a la basura el torneo por ir a jugar el Intercontinental. En tus tiempos no podías tirar a la basura el torneo porque descendías. O sea, Sí. ahorita No lo ya puedes no pasa descuidar. nada. ¿Sí? No, ¿No? y ahí Eran los dices, dos no. torneos a la par. Sí, porque te descuidas uno y dices, pues Sí. ya me salió contraproducente porque ya tengo que reforzarme porque Sí, sí. ya se metió en los últimos lugares. ya nos tocará ir a un partidito de Kings League, ¿eh? Ya nos Nos tocará. invitas ahí de tu mano. Sí, cuando quieran. De tu Bueno, mano y vamos. ahora que empiece, Ahora que regrese, ¿no? Porque ahorita están en paro. Vacations. Y bueno, mirando un poco hacia atrás, ya de todo el recorrido que acabamos de hacer, ¿de qué te sientes más orgulloso y de qué te arrepientes en tu carrera? ¿De qué me siento más orgulloso? Pues de haber conseguido debutar en primera división, el darle esa satisfacción a mis papás y a mi familia, que pues al final también pues ellos pues sacrificaron muchas cosas, ¿no? Porque Sí. tan solo de llevarme a entrenar, de darme a lo mejor para unos zapatos, el no ir a algunos eventos ellos por llevarme a mí, el madrugar o el desvelarse, pues el hacerlo sentir parte de eso, de ese logro pues tan importante como fue el de la selección o el poder debutar o que ellos se dieran cuenta o disfrutaran también de todo ese recorrido, pues a mí también me llenaba de satisfacción eso, ¿no? Y decir, no, pues no nada más es mi logro, sino es un logro en base a ellos. En conjunto. Y de lo que te arrepientes, hermano. Lo que me arrepiento, híjole, pues de haber sabido que salir de Cruz Azul iba a pasar todo eso, o sea, hubiera aguantado, porque todavía tenía contrato 6 meses,
hubiera aguantado ahí y pues uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Sí, ¿qué pasaba en esos 6 Entonces, meses? porque de ahí, pues sí, pues me tocó todo, o sea, me tocó que un equipo cambió de sede, que desapareció el otro equipo, que se pelearon los equipos los que me querían, pues desaparece otra vez, o sea, pues prácticamente, o sea, cambió como que todo. Oye, y perdón, antes de la otra pregunta, ¿nunca se te acercó el Chivas? Sí. Y si hubo ahí algo. Ya también, güey. No Sí. mames, si yo soy el Es que chivarmano, me güey. vino, güey, pues, güey. No, No, bien. desde que fue el Mundial de la 17, pues estaba el Chivalledo, ¿cómo se llamaba ese? El que Vergara tenía su Ah, avión. sí, que hasta sacaron unas bebidas, creo, ¿no? Sí, entonces tenía su avión de Chivas. Entonces a mi papá y a mamá le dijeron que si querían ir al Mundial, que Vergara iba a poner su avión y se los llevaban al Mundial. Y pues ya nada más le dijeron, no, pues avísele a Cruz Azul nada más porque pues lo vayan a malinterpretar. Entonces ya fueron y hablaron con Cruz Azul, le dijeron, no, regresen mañana y al otro día pues ya tenían sus boletos y su hotel para que fueran al Mundial. O sea, sí hay Ok. como ese pique y desde ahí, pues Vergara decía que me quería. ¿Y te hubiera O sea, gustado? desde ahí. Digo, sabiendo la rivalidad de los 4 grandes y todo No, eso. fíjate, o sea, sí, después de eso, en la etapa que ya buscaban que yo saliera, Chivas me quiso tres torneos seguiditos, y todavía cuando fui a San Luis me querían, pero mi representante arregló con San Luis y cuando yo llego a San Luis me dicen, oye, pues Chivas está como sentido contigo, yo, ¿por qué? Pues que no quisiste ir a Chivas. Dije, Yo pero ni pues qué, pues yo ni sabía. sabía, o sea, yo cuando a mí me dicen que me iban a poder transferirle, yo les dije, pues me quería Chivas los torneos pasados, ¿por qué no hablas? Me dijo, bueno, voy a preguntar, y fue el torneo que Chivas se la jugó con puros chavos y quedó de super líder. Y Vergara declara que le iba a dar oportunidad a los chavos y que no iba a contratar a nadie. Yo le dije, pues dijo que no iba a contratar a nadie. Dijo, sí, no iba a contratar a nadie más que a ti, nada más te quería a ti. No, pues gracias por Y dije, avisarme, ¿no? Y No. entonces, pues ahí, o sea, hubo 2 veces, 2 torneos, que nada más faltaba la firma de Billy para ir para allá. Ya estaba todo, o sea, ya estaba todo para ir. Ya estaba arreglado el tiempo, el sueldo, y al final, pues Billy decía que no, que me quedaba en Cruz Azul. Ojalá hubiera sido a mis O sea, Chivas. estaba bueno porque pues uno lo veía más por el lado mexicano, ¿no? Que eran Sí, puros claro. mexicanos, que En ese estaban. tiempo eran uno más grande. Y en ese Al final entonces, creo que tenía una estrellita ahí especial no, y como en- jugador en mexicano ese de enton- ir en ese allá, ¿no? entonces, pues toda la base eran los de la 17 Sí, Sí. sí. y algunos de la mayor. Entonces, sí. pues era como que pues no ibas a llegar como nuevo, ¿no? O sea, que como todo diferente. Sí. Entonces, por ese lado, pues sí lo veía bien. Sí se veía Ok. factible Sí. que llegaras ahí, hermano. Oye, César, y hay ciertos momentos muy puntuales en tu carrera, el golpe de Cruz Alta, la lesión con Molina, la sub-17, obvio, que son las cosas que la gente recuerda mucho de ti. Yo preguntándote ya más personal, ¿tú cómo te gustaría, que lo hablamos hace rato, ¿no? Que a veces opaca un poco la calidad y el gran futbolista que fuiste, estos momentos tan puntuales. Tú, César, ¿cómo te gustaría que la gente, la afición, porque al final ya es la afición de México, no solo de Cruz Azul, la afición mexicana te recuerde? No, pues acá siempre te van a recordar por los logros, ¿no? Por lo que hayas conseguido. Acá por eso uno como futbolista pues siempre busca marcar esa historia, marcar en un club, ¿no? Al final pues las estadísticas van a quedar ahí, no sé, en 100 años, 150 van a sacar los libros, van a decir, ay, la primera selección o los jugadores que están ahí, pues ahí vas a estar, ¿no? Sí, Y en sí. cada club, los que quedaron campeones, pues van a decir, o sea, nos decían ahí, pues nadie se va a acordar de su campeón más que del campeón. Entonces, pues lo que uno busca, pues siempre es eso, ¿no? El como poder marcar esa huella con cada club. Ok, perfecto. Y ahí, hermano, ahorita tú como padre, qué se siente que tu hijo esté siguiendo tus pasos? Pues bien, o sea, lo primero es que le gusta, que pues nadie lo obliga a que le diga, ay, no, pues yo fui futbolista y quiero que seas tu futbolista. O sea, que le gusta a él, que le apasiona, que lo ves que pues entrena, que lo ves que tiene sus objetivos, sus metas. Y pues otra cosa, pues que está en Cruz Azul también, ¿no? O sea, que eso pues es bueno para uno y verlo ahí. Y ojalá que se le pueda dar, ¿no? Yo creo que va a ser muy bonito para él que pueda sentir eso, que pueda sentir pues todo lo que te da el fútbol
y al final pues el logro que lo haga, que lo está haciendo también por sus propios méritos. Sí. Y también, bueno, tomando la pregunta de Oscar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que nos están viendo que pues a veces, digo, te lo puede decir tu papá, tu mamá, tu abuela, pero cuando te lo dice un jugador como tú, tal vez te toman más en serio? O sea, ¿qué les dirías a ellos que se necesita para llegar a primera? Pues mucha disciplina, constancia y pues que crean ellos mismos en ellos, ¿no? Porque o sea, en algún club, y ya ha pasado muchas veces, ¿no? En un club te dan las gracias y te dicen, no, pues de aquí no. Y fueron a otro y terminaron debutando en otro y regresaron al que le dio las gracias, ¿no? O sea, yo creo que pues nunca es dejar de luchar, nunca dejar de creer y pues confiar en lo que tú eres, ¿no? En tus características, en tus cualidades y estar convencido de lo que estás trabajando, lo que estás entrenando para que el día de mañana pues lo puedas hacer al 100. Okay, yo te voy a tirar ahorita 3 seguidas, César. Una, ¿cómo ves esta generación de Cruz Azul? 2, ¿qué opinas de Vicente, que hizo un torneazo y al final ya está de salida casi casi? Y la tercera, el joven que más te ilusiona, ya sea de Cruz Azul ahorita o en el fútbol mexicano en general. Pues creo que ahorita la generación que está ahorita es bastante buena. Muchos dirían que es Anselmi, o que fue Anselmi. Sí. Un entrenador me decía, hay equipos que hacen entrenadores y hay entrenadores que hacen equipos. Yo creo que este equipo está haciendo entrenadores porque ya está la base. Yo creo que sí lleva la mano el entrenador, pero esta camada, esta generación, creo que es bastante buena porque ha competido desde hace, no sé, 2 torneos en la primera final contra América, que se la jugó con puros chavos, compitió y lo hizo bien y los chavos respondieron. Se reforzaron un poco y el equipo siguió igual. Cambiaron de entrenador y el equipo siguió igual. A lo mejor mejoró en algunas cosas que Vicente pide diferentes a lo que era Anselmi y se vio la mano de Vicente. Pero creo que esta generación puede marcar época también si siguen trabajando bien, si en lugar de sacar jugadores porque los van a vender, se refuerzan en lo que les hace falta, lo van a hacer más competitivo y creo que puede seguir compitiendo por campeonatos, que este campeonato también de CONCACAF pues les quita presión a lo que hicieron un poco en la liga, que pues los vuelve a eliminar a América, pero un campeonato pues les va a dar esa satisfacción de que pues quedaron campeones, van al Mundial de Club, entonces les ayuda. Creo que lo de Vicente pues hizo algo bien, aparte yo creo que él ya venía trabajando desde antes, desde que estaba en Semi, porque estaba muy pegado ahí, conocía al grupo, conocía a los jugadores, estaba en la 23, a los jugadores que llevaba de la 23 ya los conocía también, no es como que llegó pues como nuevo y no sabía nada, creo que lo aprovechó bastante bien. No es tampoco un entrenador que fue su primer torneo, ya trae mucha experiencia en la MLS, ya estuvo de auxiliar, creo que ahora como su primera oportunidad como entrenador, creo que lo hizo bastante bien. Bastante bien. No sé también qué haya pasado internamente porque es muy raro que saquen un entrenador torneo, ¿no? y después de borrar lo que hizo Anselmi, porque Anselmi lo amaba la afición, y el sacarlo y que Anselmi haya borrado en tan poco tiempo lo que hizo Anselmi y aparte quedó campeón y culmina con un campeonato, pues la afición dice sí, pero Anselmi no ganó nada y Vicente hizo lo mismo o mejor y ganó campeonato. Pero ahí decían que por las formas y porque uno jugaba más bonito que el otro, pero gana, te choca, pero fuera, exacto, sí. sacó al América, queda campeón de la CONCACAF, igual en la semifinal con el América. Le dio un baile Pequeño. a los mejores equipos del Sí. mundo. Juega a la final y les pasa por encima. Y aparte, este equipo Vancouver había eliminado equipos mexicanos, o sea, Sí. tampoco era un flanco. Pues acá, ojalá todas las finales fueran así, ¿no? Sí, pero esta se le dio. Y del jugador joven, que yo creo que viene bastante bien de Cruz Azul, es Amauri. Amauri creo que es un jugador que viene bien, ojalá también no pierda piso, está chavo, le tocó estar con América, mete un golazo, le ha tocado después de ahí, le tocó más minutos, lo ha hecho bien, es un jugador desequilibrante, es un jugador que aporta, que ya se ve cuando entra, y ojalá que puedan seguirlo llevando bien y tenga ese crecimiento y no se pierda. Pues ya vamos a ir Perfecto, hermano. terminando la entrevista, César. Vamos a tirarte la dinámica Furia, tu top 3, ¿vale? Y pues necesito que me digas tu top 3 de compañeros más cracks con los que compartiste vestidor. Los que compartí, pues, Carlitos Vela, Giovanni Dos Santos, y fíjate que Cuauhtémoc Blanco
que me tocó, y hubo otro que a lo mejor para algunos fue odiado, pero Nery Castillo, cuando estuvo en su... Sí. ¿Ese qué fue? momento, ¿Copa sí. América? ¿O Sí, qué? Copa América. Sí, sí. Volaba. Y cuando volaba. le dice a la prensa, no, sí, pero tú estás aquí, yo estoy en Europa. No, bien, y con él también me llevé muy bien, pero no, o sea, sí volaba, en ese momento volaba. Tú lo agarras flaquitito, pero muy rápido, encarador, bien. Y tu top 3 de rivales que más te costó enfrentar, así que decías, uy, con este sí voy a correr o... Bueno, no correr, o sea, de recorrer más metros. ¿No? Fíjate que uno era Paulo da Silva, el otro Mosqueda, y me tocó Castillo, el lateral, el zurdito, el que es Sí, mexicano y gringo. Ah, gringo. Ajá, el gringo Castillo, que me tocó porque ese era rapidito y ese subía y bajaba. Y los otros dos eran centrales, pero te hacían cobertura. O sea, cuando yo ya llegaba por la banda o por ahí burlaba, ellos siempre te llegaban, te cerraban, pero con todo, o barrida o todo. Y eso era lo que los hacía más peligrosos. Último top 3, César. 3 momentos más felices de tu carrera. Que se te vengan ahorita así rápido a la mente. En mi carrera, pues el campeonato de la sub-17, mi debut y mi primer gol. Ok, excelente. Y tu 11 ideal, tu 11 soñado del Cruz Azul, jugamos 4-3-3. Puedes Te incluir- puedes incluir si quieres, hermano. ¿A quiénes pones? Ponía al conejo. El conejo, yo más de los que me tocó, porque a lo mejor muchos van a decir, no, pero no pusiste No a. te dé pena grafiarlo. No pusiste, Malo. no pusiste a Don Nacho Treyes o no sé. sí, sí. Hay algunos que bueno, no me sí, tocó, hay sí, algunos que no me claro, tocó ver claro. y no me tocó mucho. O sea, al conejo, ahí pondría a mí me gustaba mucho Aarón Galindo. Ok. Aarón Galindo que jugaba, o sea, muy técnico. A Osorio pondría a Amaranto Perea Bien. y pondría por izquierda a, al Jimmy Lozano. En medio pondría a Torrado, al Chaco. El Chaco me ponía a mí porque pues ese no podría faltar. La clave, ¿no? La llave. Al Chelito, a Carlos Hermosillo, y del otro lado pondría ¿quién más? A Santi. Santi. Ok. A Santi. Ok. Bien, muy buen. Perfecto. Y ya para terminar, hermano, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes, Pues ahí en todas las redes estoy como César Villaluz. Y pues ahí, pues ahorita tengo página de Facebook, Instagram y TikTok. Ok, y ya saben, muchachos, si quieren seguir más de César Villaluz, sígalo en sus redes. También está como jugador de la Kids League. Y pues nada, agradecerte una vez más que te hayas sentado aquí con los rookies a charlar un poquito de fútbol. Y créeme que estamos eternamente agradecidos por darte este espacio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y esperemos que no sea la primera y última vez. Y pues bueno, mis Muchísimas rookies, gracias. si llegaron Rookies, hasta acá, denle gracias like, por llegar hasta comenten, acá. compartan y nos Pónganse vemos chingones que se vienen dinámicas. a la próxima. Ahorita lo hacemos sin historia. Sí, nos vemos, rookies. Bye. quiero.